La música es una de las formas más universales de expresión humana y, al mismo tiempo, una herramienta poderosa que influye en la psique. Carl Jung, a través de sus estudios sobre el inconsciente y los arquetipos, argumentó que todo aquello que afecta nuestras emociones y patrones mentales tiene un impacto directo en cómo percibimos el mundo y nos relacionamos con nosotros mismos. La música, en todas sus formas, es capaz de reprogramar nuestra mente, ya sea reforzando deseos inmediatos, conectándonos con nuestras emociones más profundas o guiándonos hacia estados de meditación y reflexión. En este vídeo, exploraremos cómo distintos tipos de música, tanto antigua como actual, influyen en la mente humana y cómo, a menudo sin darnos cuenta, estas melodías y letras nos condicionan. Desde los ritmos pegajosos del reggaetón que programan nuestro cerebro para buscar gratificación inmediata, hasta las sinfonías de la música clásica que fomentan la introspección y la concentración, desglosaremos los efectos psicológicos de cada estilo. Además, aprenderás a identificar cómo puedes usar la música como herramienta de transformación y crecimiento personal. Quédate hasta el final para descubrir cómo seleccionar conscientemente la música que escuchas puede cambiar tu estado mental y reprogramar tu psique para alcanzar tus objetivos y desarrollar una mayor conexión contigo mismo. El poder de la música en el inconsciente. La música, desde las culturas más antiguas hasta las sociedades modernas, ha tenido un efecto transformador en la psique humana. Según Carl Jung, la música tiene la capacidad de activar el inconsciente, conectándonos con arquetipos, emociones profundas y aspectos de nuestra psique que a menudo permanecen ocultos. Al ser un lenguaje universal, las melodías, los ritmos y las letras tienen un impacto directo en cómo pensamos, sentimos y actuamos, reprogramando literalmente nuestra mente. En este bloque, exploramos cómo distintos tipos de música, tanto antigua como moderna, influyen en nuestra psique desde una perspectiva junguiana. La música y los arquetipos, una puerta al inconsciente. Carl Jung definió los arquetipos como patrones universales que existen en el inconsciente colectivo y que guían nuestras emociones, comportamientos y pensamientos. La música, al activar estos arquetipos, puede influir en nuestro estado mental y emocional de maneras profundas. Por ejemplo, la música clásica, como las obras de Johann Sebastian Bach o Ludwig van Beethoven, está asociada al arquetipo del sabio. Este tipo de música promueve la reflexión, la meditación y el acceso a estados de concentración profunda. En términos prácticos, escuchar una pieza clásica como el Clair de Lune de Debussy puede inducir un estado mental introspectivo y fomentar un enfoque más claro y racional. Por otro lado, la música tribal de antiguas culturas, como los tambores africanos o los cantos chamánicos, está profundamente conectada con arquetipos primigenios como el guerrero o el sanador. Estos sonidos rítmicos repetitivos son capaces de inducir estados de trance que conectan al oyente con sus raíces internas, estimulando procesos de sanación emocional y conexión espiritual. Jung argumentaría que estas experiencias activan partes profundas del inconsciente colectivo, permitiendo que las personas se reconecten con aspectos esenciales de su psique. El impacto de la música moderna en la reprogramación mental. En el contexto de la música moderna, los efectos en el inconsciente pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo del tipo de contenido y la intención detrás de las composiciones. Un ejemplo de música que puede tener un impacto programador es el reggaetón. Este género, que ha ganado popularidad en todo el mundo, a menudo contiene letras centradas en el placer inmediato, el materialismo y las relaciones superficiales. Según un análisis junguiano, este tipo de música podría reforzar comportamientos asociados al arquetipo de la sombra, ya que fomenta deseos impulsivos y desvía la atención de la introspección y el crecimiento personal. Canciones con letras repetitivas y mensajes hedonistas pueden programar a la mente para enfocarse en gratificaciones instantáneas, lo cual puede nublar nuestra capacidad de reflexión y decisión consciente. Por el contrario, la música moderna que promueve mensajes positivos, como las canciones de artistas que abordan temas de superación personal o conexión emocional, puede activar arquetipos como el del amante o el héroe. Por ejemplo, baladas pop que exploran emociones complejas pueden fomentar una mayor conexión con las emociones del oyente, permitiendo procesar experiencias dolorosas o encontrar inspiración en momentos difíciles. La música como herramienta para la transformación y el autoconocimiento. Una de las grandes ventajas de la música, según los principios de Jung, es su capacidad de ser utilizada como una herramienta para el autoconocimiento y la transformación personal. Al escuchar música conscientemente, podemos seleccionar estilos y letras que resuenen con nuestras metas internas y nos ayuden a alcanzar estados mentales deseados. Por ejemplo, quienes buscan mejorar su concentración para estudiar o trabajar pueden recurrir a la música clásica o a sonidos ambientales,
que activan estados de calma y enfoque. Por otro lado, quienes buscan liberar emociones reprimidas pueden encontrar en el blues o el soul un medio para conectar con su propio inconsciente. Estos géneros, cargados de emoción y autenticidad, pueden actuar como catalizadores para la expresión emocional, ayudando a procesar sentimientos profundos que de otro modo permanecerían ocultos. Además, Jung argumentaría que la música meditativa o espiritual, como los mantras tibetanos o la música ambiental minimalista, permite a los oyentes entrar en contacto con arquetipos relacionados con la espiritualidad y la trascendencia. Escuchar este tipo de música puede facilitar estados de meditación profunda, ayudándonos a integrar aspectos conscientes e inconscientes de nuestra psique y promoviendo la individuación, un concepto central en la psicología junguiana. El equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Jung enfatizaba la importancia de mantener un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente para alcanzar una psique saludable. La música, como puente entre ambos mundos, puede ser utilizada tanto para sanar como para programar nuestra mente de formas que podrían ser limitantes. Por ejemplo, consumir únicamente música con letras o ritmos que refuercen comportamientos superficiales puede llevar a un desequilibrio, donde el ego domina y se descuidan aspectos más profundos de la psique. Sin embargo, al incorporar música que fomente la introspección, la creatividad y la conexión emocional, es posible contrarrestar estos efectos y cultivar un equilibrio más saludable. Por esta razón, ser consciente de nuestras elecciones musicales y de cómo éstas impactan nuestro estado mental y emocional es un paso esencial hacia el autoconocimiento y el desarrollo personal. Conclusión del bloque 1. La música, desde una perspectiva junguiana, tiene un impacto profundo en nuestra mente y emociones al activar arquetipos y conectar lo consciente con lo inconsciente. Mientras que ciertos géneros, como la música clásica o espiritual, pueden fomentar la concentración y la meditación, otros, como el reggaetón con letras hedonistas, pueden programar la mente hacia gratificaciones inmediatas. Al ser conscientes del poder de la música, podemos utilizarla como una herramienta para la transformación personal, seleccionando conscientemente los estilos y letras que resuenen con nuestras metas internas y nos ayuden a crecer emocional y espiritualmente. La música y el condicionamiento de la mente. La música no solo expresa emociones, también tiene un poder único para moldear y programar la mente humana. Desde las enseñanzas de Carl Jung, entendemos que cada estímulo sonoro tiene la capacidad de activar patrones inconscientes, influir en nuestra percepción y modelar nuestras acciones. En este bloque, exploraremos cómo diversos tipos de música pueden actuar como herramientas de condicionamiento mental, destacando ejemplos que ilustran este impacto en la actualidad y a lo largo de la historia. El reggaetón y el placer inmediato, un ejemplo de condicionamiento hedonista. Un claro ejemplo del impacto condicionante de la música es el reggaetón, uno de los géneros más populares en la música contemporánea. Con ritmos pegajosos y letras repetitivas que a menudo giran en torno al placer físico, la ostentación y el materialismo, este género puede actuar como un reforzador de patrones de recompensa inmediata. Según una perspectiva junguiana, este tipo de música fomenta la activación de arquetipos relacionados con la sombra, como el hedonista o el consumidor, que priorizan el placer superficial y la gratificación instantánea sobre la introspección o el desarrollo personal. Por ejemplo, muchas letras de reggaetón exaltan una visión reduccionista de las relaciones humanas, donde el deseo y el éxito material predominan. Al consumir este contenido de manera constante, la mente puede programarse para buscar placeres inmediatos sin reflexionar sobre sus implicaciones. Esto no significa que este género sea intrínsecamente negativo, pero su predominancia puede desviar el enfoque de aspectos más profundos de la psique, dificultando el acceso a un estado mental equilibrado. La música clásica, un puente hacia la concentración y el equilibrio. En contraste, la música clásica ofrece un ejemplo destacado de cómo las melodías pueden fomentar un estado mental de calma, concentración y equilibrio. Este género, al activar arquetipos como el del sabio o el del artista, permite que el oyente acceda a estados superiores de reflexión y conexión interna. Según Jung, la música que estimula el pensamiento profundo y la imaginación puede actuar como un catalizador para el proceso de individuación, ayudando a integrar los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Por ejemplo, estudios han demostrado que escuchar obras como las sinfonías de Mozart o las suites de Bach puede mejorar la concentración y la resolución de problemas. Estas composiciones, con estructuras complejas y armonías equilibradas, tienen un efecto directo en el cerebro, promoviendo la calma y reduciendo el estrés. Además, su capacidad para evocar emociones profundas ayuda a reconectar al oyente con su interior, facilitando la introspección y el autoconocimiento. Música tribal y conexión con los arquetipos primigenios.
La música tribal, que incluye los tambores africanos, los cantos indígenas y otras formas tradicionales, representa una conexión con los arquetipos más antiguos y primarios de la humanidad. Estas formas musicales están diseñadas para inducir estados de trance y conexión espiritual, permitiendo al oyente reconectarse con aspectos fundamentales de la psique. Por ejemplo, los ritmos repetitivos de los tambores utilizados en rituales chamánicos están diseñados para llevar al oyente a un estado de conciencia alterada, donde puede explorar su inconsciente y conectarse con arquetipos como el sanador o el guerrero. Este tipo de música no solo tiene un impacto terapéutico, sino que también actúa como un medio para integrar aspectos de la sombra y sanar heridas emocionales. La música pop moderna y su ambivalencia emocional. La música pop moderna, con su capacidad de abarcar una amplia variedad de temas y estilos, ofrece un terreno más ambivalente en términos de condicionamiento mental. Mientras que algunas canciones promueven mensajes positivos y empoderadores, otras pueden reforzar estereotipos o comportamientos poco saludables. Desde una perspectiva junguiana, este género puede activar arquetipos tanto positivos como negativos, dependiendo del contenido de sus letras y melodías. Por ejemplo, canciones con mensajes de superación personal, como los éxitos de artistas como Adele o Ed Sheeran, pueden resonar con arquetipos como el del amante o el héroe, ayudando al oyente a procesar emociones complejas y a encontrar inspiración en momentos de dificultad. Sin embargo, otras canciones que glorifican relaciones tóxicas o patrones de dependencia emocional pueden tener el efecto opuesto, perpetuando comportamientos poco saludables y dificultando el crecimiento personal. ¿Cómo seleccionar conscientemente la música para reprogramar la mente? Desde la perspectiva de Jung, ser consciente de la música que escuchamos es esencial para evitar que ésta nos condicione de manera inconsciente. Al elegir deliberadamente los géneros y mensajes que consumimos, podemos utilizar la música como una herramienta para la transformación y el equilibrio mental. Por ejemplo, quienes buscan relajarse después de un día estresante pueden optar por música ambiental o clásica, mientras que aquellos que desean motivarse pueden recurrir a canciones con mensajes positivos y enérgicos. Además, incorporar música meditativa o espiritual en nuestra rutina diaria puede ayudarnos a alcanzar un mayor equilibrio entre el consciente y el inconsciente. Este tipo de música, al activar arquetipos relacionados con la espiritualidad y la trascendencia, facilita el acceso a estados profundos de meditación y conexión interna. Conclusión del bloque 2. La música tiene un poder inigualable para moldear nuestra mente, ya sea reforzando comportamientos superficiales o fomentando un crecimiento profundo. Desde el reggaetón, que puede programar la mente para buscar gratificaciones inmediatas, hasta la música clásica, que promueve la concentración y la introspección, cada estilo musical tiene un impacto único en nuestra psique. Al ser conscientes de nuestras elecciones musicales, podemos utilizar la música como una herramienta para reprogramar nuestra mente de manera positiva, conectándonos con arquetipos y estados mentales que nos ayuden a alcanzar un mayor equilibrio y autoconocimiento. La música y la integración de las emociones. La música, además de ser una expresión artística, actúa como un medio para integrar nuestras emociones, un proceso que Carl Jung consideraba fundamental en el camino hacia la individuación. Este bloque explora cómo diferentes géneros y estilos musicales pueden ayudarnos a comprender, procesar y equilibrar nuestras emociones, promoviendo un desarrollo personal y una conexión más profunda con nosotros mismos. Cómo la música ayuda a integrar las emociones reprimidas. Para Jung, las emociones reprimidas se acumulan en el inconsciente y pueden manifestarse de manera descontrolada si no se procesan adecuadamente. La música tiene el poder de actuar como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, permitiéndonos acceder a emociones que quizás no reconocíamos. Géneros como el blues, el soul y el jazz son ejemplos clásicos de cómo la música puede ayudarnos a explorar y expresar estas emociones reprimidas. Por ejemplo, escuchar una canción de Aretha Franklin o Billie Holiday puede evocar sentimientos de tristeza, pérdida o esperanza, ayudándonos a procesar experiencias emocionales complejas. Estas canciones no solo reflejan las emociones del artista, sino que también actúan como un espejo para el oyente, creando un espacio seguro para la introspección y la liberación emocional. En contraste, ignorar este proceso de integración emocional puede llevar a desequilibrios en nuestra psique. Según Jung, enfrentarnos a nuestras emociones, ya sea a través de la música o de otros medios, es esencial para alcanzar un estado de bienestar psicológico. La música como catalizador de la meditación y la introspección. Ciertos tipos de música, como la música clásica, la ambiental o los mantras espirituales, tienen la capacidad de inducir estados de meditación y calma mental. Estos estilos musicales,
al ralentizar nuestros ritmos internos, facilitan el acceso a estados de introspección y autoconciencia, lo que permite una mayor conexión con nuestro inconsciente. Por ejemplo, obras como el Adagio para cuerdas de Samuel Barber o los cantos gregorianos han sido utilizadas durante siglos como herramientas para meditar y reconectar con el yo interior. Según Jung, estas experiencias son esenciales para la individuación, ya que ayudan a integrar los diferentes aspectos de nuestra psique y a establecer un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Además, la música meditativa puede ayudarnos a explorar arquetipos relacionados con la espiritualidad y la trascendencia, como el del sabio o el del místico. Este tipo de experiencias no solo nos permite procesar emociones difíciles, sino que también nos ayuda a encontrar un propósito y un significado más profundo en nuestras vidas. El peligro de la programación emocional negativa. No toda la música contribuye positivamente a la integración emocional. Según Jung, ciertos estímulos repetitivos o superficiales pueden reforzar patrones de comportamiento poco saludables en nuestra psique. Por ejemplo, la exposición constante a canciones con letras que glorifican la violencia, el materialismo o las relaciones tóxicas puede programar nuestra mente para normalizar estos comportamientos. Un caso concreto es la música con mensajes que perpetúan estereotipos de género o relaciones disfuncionales. Este tipo de contenido, al ser absorbido de manera inconsciente, puede influir en nuestras creencias y acciones, dificultando el desarrollo emocional y espiritual. Por esta razón, es importante ser críticos con las elecciones musicales que hacemos y buscar contenidos que promuevan un crecimiento positivo. La música y el equilibrio entre la luz y la sombra. Para Jung, el camino hacia la individuación implica confrontar tanto nuestra luz como nuestra sombra. La música puede actuar como una herramienta para explorar y equilibrar ambos aspectos de nuestra psique. Por ejemplo, canciones con un tono melancólico, como las obras de Radiohead o Leonard Cohen, pueden ayudarnos a confrontar emociones difíciles asociadas a la sombra, mientras que melodías más luminosas y optimistas, como las de ciertos artistas de pop o folk, pueden reforzar nuestra conexión con la luz. Un equilibrio saludable implica reconocer y aceptar tanto los aspectos oscuros como los luminosos de nuestra psique, utilizando la música como una herramienta para navegar entre ambos. De esta manera, podemos integrar nuestras emociones de manera constructiva, lo que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos. ¿Cómo utilizar la música conscientemente para integrar las emociones? Seleccionar conscientemente la música que escuchamos es esencial para aprovechar su potencial como herramienta de integración emocional. Algunas recomendaciones incluyen: explorar distintos géneros. Experimenta con estilos como el blues, el jazz, la música clásica o la ambiental para descubrir cuáles resuenan más contigo y tus necesidades emocionales. Crear listas temáticas. Organiza canciones que reflejen diferentes estados de ánimo, como calma, alegría, melancolía o energía, y utiliza estas listas según tu estado emocional o tus objetivos personales. Escuchar activamente. En lugar de usar la música como un ruido de fondo, dedica tiempo a escuchar activamente, prestando atención a las emociones y pensamientos que evoca. Evitar la música tóxica. Sé consciente de las letras y mensajes que consumes, eligiendo contenidos que promuevan un desarrollo positivo y equilibrado. Conclusión del bloque 3. La música tiene un poder transformador para ayudarnos a integrar nuestras emociones, equilibrar nuestra psique y promover un desarrollo personal profundo. Desde géneros que evocan sentimientos melancólicos hasta estilos que inducen la meditación y la calma, cada tipo de música tiene el potencial de influir en nuestra mente y nuestras emociones. Al seleccionar conscientemente lo que escuchamos, podemos utilizar la música como una herramienta para la introspección, la sanación y el crecimiento, siguiendo el camino hacia la individuación que Carl Jung planteó como esencial para alcanzar el equilibrio psicológico. ¿Cómo utilizar la música como herramienta de transformación personal? La música no solo influye en nuestra mente y emociones, sino que también tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para la transformación personal. Según Carl Jung, el camino hacia la individuación, o el desarrollo pleno del ser humano, requiere integrar los aspectos conscientes e inconscientes de nuestra psique. La música puede ser una aliada crucial en este proceso, ayudándonos a identificar patrones de pensamiento, conectar con emociones profundas y activar arquetipos que fomenten el crecimiento y la autocomprensión. La elección consciente de la música para reprogramar la psique. Seleccionar conscientemente la música que consumimos es el primer paso para usarla como una herramienta transformadora. No se trata únicamente de evitar géneros o letras que refuercen comportamientos superficiales, sino de buscar activamente canciones y estilos que promuevan un desarrollo positivo. Por ejemplo,
Escuchar música clásica como las sinfonías de Beethoven o las composiciones de Chopin puede estimular la mente, ayudando a mejorar la concentración y favoreciendo un estado de introspección profunda. Por otro lado, géneros como el folk, con su conexión a narrativas emocionales y sociales, pueden inspirar empatía y reflexión sobre nuestras propias experiencias de vida. Jung enfatizaba que la conexión entre lo consciente y lo inconsciente era esencial para alcanzar el equilibrio psicológico. Elegir música que fomente esta conexión, como los mantras tibetanos o las melodías minimalistas, puede facilitar estados meditativos que nos permitan acceder a aspectos ocultos de nuestra psique y comenzar a integrarlos. La música como guía en el proceso de individuación. En el proceso de individuación, Jung argumentaba que es crucial confrontar y reconciliar nuestros aspectos más profundos, incluidos aquellos representados por la sombra y los arquetipos. La música puede actuar como una guía en este viaje, proporcionando un medio para explorar estos elementos de manera segura y significativa. Por ejemplo, las canciones introspectivas de artistas contemporáneos como Bon Iver o Sigur Rós pueden ayudar a procesar emociones complejas y conectarnos con nuestra vulnerabilidad, un paso clave para confrontar la sombra. Al mismo tiempo, géneros como el rock clásico o el indie, que a menudo contienen letras sobre superación y autoexploración, pueden inspirar a enfrentar nuestros retos internos y avanzar hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. La música que evoca arquetipos específicos también puede ser una herramienta poderosa. Las composiciones heroicas, como bandas sonoras de películas épicas, pueden activar el arquetipo del héroe, dándonos la motivación necesaria para superar desafíos en nuestra vida diaria. Por otro lado, canciones melancólicas pero profundas pueden ayudarnos a conectar con el arquetipo del amante, facilitando una mayor comprensión de nuestras relaciones emocionales. La música como reflejo y catalizador del cambio. Además de actuar como una herramienta de introspección, la música tiene el poder de reflejar nuestros estados emocionales actuales y, al mismo tiempo, actuar como un catalizador para el cambio. Por ejemplo, escuchar una canción que refleja una emoción específica, como la tristeza o la euforia, puede ayudarnos a procesar esa emoción de manera más efectiva, llevando a una sensación de cierre o resolución. Por otro lado, elegir música que inspire estados emocionales deseados puede ayudarnos a programar nuestra mente para lograr esos estados. Si buscamos energía y motivación, canciones con ritmos rápidos y letras optimistas, como las de géneros como el pop o el dance, pueden ser de gran ayuda. Si necesitamos calma y claridad, la música instrumental o los sonidos de la naturaleza pueden ser ideales. Jung habría argumentado que esta capacidad de la música para moldear nuestro estado mental es una herramienta poderosa que debemos utilizar conscientemente. Al integrar la música en nuestras rutinas diarias con un propósito específico, podemos reprogramar nuestra mente para alcanzar nuestras metas y desarrollar una mayor conexión con nuestro interior. Ejercicios prácticos para usar la música como herramienta personal. Para maximizar el impacto positivo de la música en tu vida, aquí tienes algunos ejercicios prácticos que puedes integrar en tu rutina. Diario musical. Dedica unos minutos cada día a escuchar música que refleje tu estado emocional actual. Escribe en un diario las emociones que evoca y cómo se relacionan con lo que estás sintiendo. Meditación sonora. Utiliza música meditativa o ambiental como fondo para sesiones de meditación. Concéntrate en los sonidos y permite que tu mente se relaje y acceda a estados introspectivos. Lista de motivación. Crea una lista de reproducción con canciones que te inspiren y motiven. Escúchala antes de enfrentarte a desafíos o cuando necesites un impulso de energía. Conexión emocional. Elige canciones que te recuerden momentos importantes de tu vida o que evoquen emociones específicas. Usa esta música como una herramienta para procesar recuerdos o explorar tus sentimientos. Conclusión del bloque 4. La música tiene el poder de ser mucho más que un simple entretenimiento. Puede ser una herramienta transformadora que nos ayude a reprogramar nuestra mente, procesar nuestras emociones y avanzar en el camino de la individuación. Desde seleccionar conscientemente los géneros y letras que consumimos hasta integrar la música en nuestra rutina diaria con un propósito claro, podemos aprovechar su potencial para alcanzar un mayor equilibrio emocional y psicológico. Como señaló Jung, conectar lo consciente y lo inconsciente es clave para el crecimiento personal, y la música puede ser uno de los medios más accesibles y efectivos para lograrlo. Conclusión. La música y el poder de reprogramar tu mente. La música es mucho más que un simple acompañamiento en nuestra vida cotidiana. Es una herramienta poderosa capaz de influir profundamente en nuestra mente y emociones. Según Carl Jung, la conexión entre lo consciente y lo inconsciente es esencial para el crecimiento personal,
y la música puede actuar como un puente entre ambos mundos, facilitando procesos de autodescubrimiento, sanación y transformación. A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo diferentes tipos de música afectan nuestra psique. Desde la capacidad del reggaetón para reforzar patrones de gratificación instantánea hasta la profundidad introspectiva de la música clásica, cada género tiene un impacto único en nuestra mente. Las melodías tribales conectan con nuestros arquetipos primigenios, mientras que la música meditativa fomenta la calma y la introspección. Además, hemos aprendido que la música puede ser tanto un reflejo de nuestros estados emocionales como un catalizador para alcanzar estados deseados, dependiendo de cómo la seleccionemos y utilicemos. Sin embargo, también hemos visto que no toda música contribuye positivamente a nuestra psique. Consumir canciones con mensajes que perpetúan patrones tóxicos o superficiales puede programar nuestra mente de manera poco saludable, afectando nuestras creencias y comportamientos. Por ello, ser conscientes de nuestras elecciones musicales es clave para utilizar este recurso de forma constructiva y alineada con nuestras metas personales. En última instancia, la música es una aliada invaluable en el camino hacia la individuación. Al integrarla en nuestra vida de manera consciente y estratégica, podemos acceder a aspectos ocultos de nuestra psique, equilibrar nuestras emociones y fomentar un desarrollo personal más profundo. Como señaló Carl Jung, alcanzar el equilibrio interno requiere una conexión armónica entre todos los aspectos de nuestra mente, y la música tiene el poder de guiarnos en este viaje hacia el autoconocimiento y la plenitud.